Ya saben más o menos. Sí, Viri. Vamos a dar un repaso fiscal. Bueno. Entonces, primero para dar una pequeña introducción de esto, vamos a recordar, obviamente, que en el cuerpo, el peso corporal, el 60% está constituido por agua. Esta agua, pues si es el 60%, equivale más o menos a 600 mililitros por kilogramo, y dependiendo, obviamente, de las personas, de su edad, de cuánto tejido adiposo tengan, etcétera. Entonces, esta agua se va a dividir en tres espacios: el intracelular, extracelular y el intersticial. El mayor volumen se encuentra en el líquido intracelular, que va entre los 400 a 450 mililitros por kilogramo. Luego, en el líquido extracelular son entre 150 a 200 mililitros por kilogramo. Este, a su vez, se va a dividir entre 60 y 65 mililitros por kilogramo, que va a ser la volemia, o sea, el volumen sanguíneo. Y este, a su vez, se va a dividir entre el 15% en el sistema arterial y el 85% en el sistema venoso, que es pues lo de capacitancia. Entonces, el volumen plasmático va a ser entre 30 a 35 mililitros por kilogramo. Ya lo que queda, pues se va a distribuir en el líquido intersticial, que son pues ya entre 120 a 160 mililitros por kilogramo. Luego hay que recordar las presiones que hay en los vasos, que pues está la presión oncótica y la presión hidrostática. Entonces, la presión oncótica, pues es la que va a estar dada por las proteínas, principalmente albúmina, y nos van a ayudar para la retención de líquidos en el espacio intravascular. La presión osmótica, pues sí está dada por el agua, pero principalmente los electrolitos, sodio, potasio, cloro, y nos ayudan a que el agua se mueva a favor de un gradiente. Eso ya nos lo sabemos perfectamente, ¿no? Y ahora, ¿por qué nos importa esto? Pues porque hay que calcular la osmolaridad plasmática que tiene una persona. Para calcular la osmolaridad plasmática tenemos esta formulita, que va a ser la suma del sodio más el potasio por 2 más glucosa entre 18 más la urea entre 6. En promedio nos tiene que dar 300 moles más menos 10. Lo que saquen de osmolaridad plasmática de un paciente se encuentra entre esto, pues está normal, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente masculino de 30 años con un sodio de 140, potasio de 5.6, glucosa de 325 y urea de 40. Entonces, ¿cuál va a ser su osmolaridad plasmática? Les dejo aquí de nuevo la fórmula y pues hay que sustituir. Entonces, de sodio quedamos que tiene 140, potasio 5.6. Esto lo multiplicamos por 2 más lo que tiene de glucosa, que son 325, entre 18 más los 40 de urea. ¿Cuánto nos va a dar esto? Voy. Rápido, niñas. Mm, 315.91. Punto 8. Pero sí, si lo sustituimos, esto va a dar 145.6 por 2
más 18 más 6.6, luego esto por 2, 291.2, más los 18 más 6.6, nos da que este paciente tiene una osmolaridad plasmática de 315.8 miñosmoles. Entonces, ¿qué está pasando? Está elevado. Tiene un estado hiperosmolar. Entonces, vamos a ver qué tipo de solución se le puede dar a estos pacientes. Luego, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta antes de decir, pues pone una solución salina cada 24. Hay que saber las necesidades diarias de agua. Entonces, estas igual van a variar dependiendo de la edad, la actividad física del paciente, la temperatura corporal, su estado de salud y pues en general esto es por la tasa metabólica del paciente. La tasa metabólica del paciente nos va a decir cuánta agua va a necesitar al día. Pero pues la mayor parte de agua que va a ingresar al cuerpo pues se da a través del mecanismo de la sed y pues por vía oral. Entonces, en promedio se requiere aproximadamente 1 mililitro de agua por cada kilocaloría consumida. Y la tasa metabólica está relacionada a su vez con la superficie corporal. Esta en reposo es de 100 kilocalorías por metro cuadrado al día. Y en general los requerimientos diarios de agua pueden calcularse mediante una regla, que es la regla del 4-2-1, que está relacionada entre el peso corporal y la tasa metabólica. Entonces, si el peso corporal está entre los 0 y 10 kilogramos, el líquido necesario va a ser de 4 mililitros por kilogramo por hora. Pero si no son solo 10 kilogramos, que pues solo 10 kilogramos sería un pediátrico, le vamos a sumar, si está entre los 11 y 20, pues van a ser a los 4, se le suman los otros 2 mililitros por kilogramo por hora. Pero pues no pesa 30 mi paciente, pesa más. Entonces, por cada kilo extra de estos 30 que ya llevamos, se va a sumar 1 mililitro por kilogramo por hora, hasta llegar pues al peso del paciente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pero entonces, tenemos ingresos y pérdidas. Estos ingresos y pérdidas se tienen que encontrar en un balance. Dentro de los ingresos, se va a dividir entre ingresos que se dan por la vía oral o por vía intravenosa, que generalmente pues los normales son por vía oral. Vía intravenosa, pues a menos de que tengan pues ya la solución. Pero en total esto tiene que dar entre 2.500 a 3.000 mililitros de agua al día, que pues si lo digo puede ser entre 25 a 35 mililitros por kilogramo al día. Esto va a estar dividido entre pues el agua visible, que es literal el agua que se toma, y el agua que está contenido entre en los alimentos. Esta va a ser entre 2.500, de 1.000 a 1.500 mililitros. Luego, los alimentos sólidos también tienen cierta cantidad de agua, tienen aproximadamente 1.000 mililitros. Y luego el agua metabólica está entre 4 a 5 mililitros por kilogramo día. Luego, esto es lo que tendría que ingerir un paciente en condiciones normales. Sin embargo, un paciente séptico tiene un mayor ingreso. El ingreso de un paciente séptico aumenta a 6 mililitros por kilogramo al día. Luego, el vía intravenosa, pues dependiendo de cuánto se le esté ingresando al paciente. Luego, tenemos pérdidas. Tenemos pérdidas que son obligadas, que son las pérdidas de agua que se realizan a través de los sistemas que son tanto digestivo, urinario, sudor y a través del sistema respiratorio y la piel. Entonces, dentro de las pérdidas obligadas están las pérdidas sensibles. Estas son las pérdidas sensibles. Las pérdidas sensibles son las que se dan a través de las heces, la orina y sudor. Insensibles son a través de la respiración y la piel. Entonces, en las heces aproximadamente
se pierden entre 100 a 200 mililitros por día en condiciones normales. Dentro de estos mililitros se pierden entre 20 miliequivalentes de sodio, 12 de cloro y 10 de potasio. Luego, obviamente estas pérdidas se van a elevar en los casos de donde hay diarrea, porque hay mayor en la orina, pues esa es la vía principal de la eliminación del agua. En condiciones normales vamos a estar eliminando entre 1.300 y 1.800 mililitros por día. Dentro de estos 1.300 y 1.800 mililitros se van a eliminar 75 electrolitos de sodio, 100 de cloro y 50 de potasio. En el sudor, pues es variable, ¿no? Dependiendo de la actividad física del paciente, si tiene temperatura, etcétera. Pero en promedio se pierde de entre 1 a 2 litros por día. Y en situaciones, por ejemplo, si hace ejercicio pues intenso, va a perder extra un litro por hora esa persona. Ahora, dentro de las pérdidas insensibles, en promedio de las pérdidas son del 25 al 30% en total. En la respiración se eliminan alrededor de 5 mililitros por kilogramo al día en cada respiración que sea mayor de 25 en un minuto. Entonces, es decir, se va a perder 0.2 a 0.3 mililitros por kilogramo por hora. Esto va a depender obviamente de la humedad que hay en el gas inspirado y en el volumen minuto y también de la temperatura corporal del paciente. A través de la piel se pierden alrededor de 5 a 6 mililitros por kilogramo por día. Todo esto pues en condiciones normales. ¿Qué pasa en condiciones anormales? En condiciones que pues hay temperatura. Por cada grado de temperatura que sea mayor a los 38 grados centígrados va a haber una pérdida de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora. Además, la polipnea también va a favorecer un aumento de pérdida. Entonces, si hay polipnea, va a aumentar esta pérdida de entre 0.5 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. Vamos a ver un ejemplo. Si un paciente tiene fiebre de 37 a 38 grados, obviamente pues va a tener una sudoración no tan potente, sino pues una sudoración más o menos leve. Entonces, de entre 37 a 38 grados va a tener una pérdida aproximada de entre 500 a 1.000 mililitros por el tiempo que vaya a tener la fiebre. Esto sería como en una hora. Si el paciente tiene polipnea de 20 a 30 minutos más fiebre de 38 a 39 grados, obviamente aquí ya va a tener una sudoración moderada. Entonces, esta pérdida se va a aumentar de 1.000 a 1.500 por hora por tiempo que tenga la fiebre. Si un paciente tiene polipnea de 30 a 35 y una fiebre igual o mayor a 39 y sudoración profusa, pues la pérdida va a ser aún mayor, va a estar entre 1.500 a 2.000 mililitros por el tiempo que tenga la fiebre. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Si tenemos un paciente masculino de 45 años que pesa 73 kilos, tiene una colostomía, tiene una dieta calórica de 2.000 kilocalorías y una ingesta diaria de 1.000 mililitros de líquidos y se le está administrando por vía intravenosa 1.000 mililitros cada 12 horas, además presenta fiebre de 38 grados que duró 3 horas y en el conteo en la orina ha depurado 1.200 centímetros cúbicos, en heces 40 centímetros cúbicos de líquido y el drenaje de la colostomía está eliminando 5.500 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál va a ser el balance de los líquidos en 24 horas de este paciente? Primero, aquí les dejo otra vez que el balance hídrico de una persona va a ser la diferencia del total de los ingresos menos el total de los egresos en 24 horas. ¿Ok? Entonces, siempre para el balance hídrico hay que tomar esto. Total de ingresos, total de egresos en 24 horas.
Luego, en ingresos, ¿qué teníamos de ingresos? 1000 mililitros de líquidos. Normal. Ok. Tenemos que en la dieta tenemos 2000. Luego en líquidos orales 1000. Y en las soluciones, pues están entrando 2000. ¿Por qué 2000 si aquí dice que 1000 cada 12? O sea, porque estamos tomando 24 horas. Entonces, cada 2 horas está teniendo 1000 mililitros por 24, o sea, al doble, pues son los 2000 mililitros de las soluciones. Pero nos están diciendo que tiene dieta de 2000 kilocalorías. Nosotros lo necesitamos en mililitros. Entonces, para convertirlo a mililitros, vamos a tomar que 100 kilocalorías van a ser igual a 14 mililitros de agua. Entonces, tenemos que 2000 mililitros, 2000 kilocalorías es lo que está ingresando en el paciente. Esto lo vamos a dividir en 100, que son los 20, y esto por los 14 mililitros por cada 100 kilocalorías. Entonces, 20 por 14, pues tenemos 280 mililitros de la dieta de 2000 kilocalorías. Esto en total, si sumamos 280 más 1000 más 2000, nos dan 3280 mililitros. Esto es el total de ingresos que tiene el paciente en 24 horas. Pero pues tenemos que sacar el total de egresos. En esos egresos tenemos que en orina son 1200 mililitros, en heces 400 y en el drenaje 550. ¿Cuánto vamos a tener de pérdidas insensibles? Quedamos que tuvo fiebre, ¿no? De 38 grados por 3 horas. Entonces hay que calcular cuánto se perdió en estas 3 horas que tuvo fiebre de 38. Entonces, quedamos que para calcular la fiebre son 2 mililitros por el peso del paciente, que son los 73 kilogramos, por 3 horas. Entonces, 3 horas, ¿por qué? Porque fueron el tiempo que tuvo los 38 grados centígrados. Entonces, esto nos da un total que mientras tuvo fiebre, tuvo una pérdida de 438 mililitros. Pero pues no son las únicas pérdidas que tuvo. Hay que calcular las otras pérdidas insensibles normales en el tiempo que estuvo normal, ¿no? Entonces, para calcular las pérdidas insensibles normales, quedamos que van a ser 0.5 mililitros por el peso del paciente por el resto del tiempo que quedaron. Si tuvo 3 horas fiebre, pues las 21 horas lo tuvo en un estado normal. ¿Cuánto nos va a dar esto? Niñas. Da 766.5, ¿no? Bien. Entonces, hay que calcular ahora el total de los egresos. Para eso hay que sumar lo de la orina, las heces, drenaje, lo que perdió cuando tuvo fiebre y las pérdidas insensibles normales. ¿Cuánto nos va a dar? Son 3354.5. Ok, pero entonces todo esto, todavía no llegamos a lo que estábamos buscando, el balance hídrico. Tenemos ya el total de ingresos y el total de egresos. Ahora, para sacar el balance hídrico, vamos a restar 3280 menos los 3354.5 de los egresos. ¿Cuánto nos da esto? Menos 74.5. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que estamos teniendo más pérdidas de lo que está ingresando. Entonces, pues no está en balance. Hay que reponer lo que se está perdiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita, vamos a ver.
Primero vamos a ver los trastornos de volumen que pueden afectar que haya un déficit o un exceso de los líquidos en un paciente. Primero, para los déficits lo vamos a calificar en leve, si es un déficit del 5%, moderado si se encuentra del 6 al 10% y severo pues más del 10%. ¿Qué nos puede causar un déficit del volumen? Pues alteraciones del tubo digestivo, sangrado, diaforesis y secuestro del tercer espacio. ¿Qué es el secuestro del tercer espacio? Existe edema, ¿no? No, pues no solo edema. ¿Qué es eso del secuestro del tercer espacio? O sea, que algo ocupe el tercer espacio, ¿no? O sea, que haya, sí, pues sí, sí, ¿no? Que haya Puede ser desplazamiento del agua a los tejidos o cavidades. Un ejemplo, pues es la peritonitis en casos de quemadura, obstrucción, derrame pleural, etc. Ahora, puede haber también excesos. ¿Qué nos puede causar excesos? Un caso de insuficiencia renal o iatrogénico, que por vía intravenosa le metamos más líquido de lo que realmente necesitaba ese paciente. Y esto puede llegar a ser peligroso porque un exceso de cloro causa intoxicación a nivel cerebral y causa decorticación pontina. Y entonces tenemos que puede haber hipovolemia moderada e hipovolemia severa. Si hay hipovolemia moderada a nivel del sistema nervioso central, el paciente va a tener anorexia y apatía. En digestivo, pues anorexia. Y puede también tener hipotensión, oliguria y taquicardia. A nivel tisular, pues hay una menor turgencia. Si esta es severa, va a haber hiporreflexia, anestesia, coma, puede tener náuseas, vómito, hilio paralítico, distensión. No va a haber pulsos. Los ruidos cardíacos no va a haber anuria, los ojos hundidos, atonía muscular, porque pues obviamente está deshidratado el paciente. Si hay hipervolemia y esta es moderada, va a haber aquí el síndrome de descorticación pontinia, puede haber vómito, diarrea, hipertensión, algún soplo funcional, se puede escuchar galope, estructor, y va a haber edema blando. ¿Cómo evaluamos si hay edema? Un signo clínico facilito. Es en el que presionas Sí. la extremidad, el del huella o algo así. No me acuerdo del nombre, pero sí. el godete, ¿no? Godete. Godet. Signo de Godet, muy bien. Y hay grados, dependiendo del grado, igual evaluamos el grado de edema. Bueno, y en hipervolemia severa, pues igual síndrome de descorticación pontinia, vómito, diarrea, puede llegar a un edema pulmonar y anasarca. ¿Qué es la anasarca? Un edema generalizado. Y es un grado 4, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahora tenemos que calcular las pérdidas y cómo las vamos a reponer. Entonces, quedamos que los requerimientos diarios de una persona van a ser entre 1.500 y 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día. ¿Cómo calculamos la superficie corporal de una persona? Por los kilogramos que pesa más los centímetros menos 60 entre 100. Entonces, ¿cuál va a ser la superficie corporal de una persona que mide 1,80 y pesa 70 kilogramos? Primero sustituimos. 70 más 180 menos 60 entre 100. ¿Cuánto nos da esto? ¿2.4?
1.9. ¿Por qué te salió 2.4? 1.9. ¿Qué está pasando? Saquen sus calculadoras. Lo hice en la calculadora, que es lo peor. 70 más 180 menos 60 da 190. 190 entre 100. Ya, 1.9. Primero, acuérdense, siempre sacamos lo del paréntesis y ya luego lo dividimos. Va. Sí, Viri. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Sí les están saliendo las cuentas o no? Ay, es que a mí nunca me ha gustado eso de las cuentas. I'm so sorry for you. Porque hay que sacar esto. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo o no? Sí. Sí, sí, Viri. Vale, eso cuenta. Ahora, también podemos calcular el volumen con el peso del paciente. Y aquí viene otra vez lo de la regla de los 4-2-1. Si el peso del paciente es de 10 kilogramos, va a ser el volumen a administrar de 100 mililitros por kilogramo en 24 horas. Pero pues no tenemos pacientes que pesen 10 kilogramos, a menos que sean pediátricos. Le vamos a ir sumando. Entonces, si entre 100 a 20 kilos más de estos 10, van a ser 50 mililitros por kilogramo en 24 horas, más los 100 mililitros de los primeros 10 kilos. Entonces ahí llevamos ya máximo 30, pero pues no necesitamos más. Entonces, ya, a más de 20 kilogramos, vamos a hacer entre 20 a 25 minutos por kilogramo cada 24 horas, más los 50 de los 20 anterior, más los 100 de los 10 primeros kilogramos. Entonces, ahí ya tendríamos un paciente de 50 y ya le vamos a ir aumentando por cada kilo extra. Por cada kilo extra es 1 mililitro. Entonces, aquí se está mejor especificado. Entonces, 4 mililitros por kilogramo por cada 10 kilogramos. Luego, 2 mililitros por kilogramo por los siguientes 10 kilogramos. Y 1 mililitro por kilogramo por cada kilo mayor a los 20 kilos. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 45 kilogramos, los primeros 10 kilos van a ser por 4, por 4 mililitros, entonces ya llevamos 40 mililitros. Luego otros 10 kilos. Estos van a ser por 2 mililitros y ya llevamos 20 mililitros. Luego, estos no son 20 y el paciente pesa 45, nos faltan otros 25. Estos 25 van a ir multiplicándose por 1. Entonces, 25 por 1, pues 25 mililitros. Esto lo sumamos y el volumen que se tiene que administrar son 85 mililitros por hora. Si lo queremos sacar por 24, pues esto lo multiplican por 24 para sacar lo que se tiene que administrar en un día. ¿Sí captamos? Oye, Viri, tengo una duda. Se supone que por cada kilo que tiene... Ah, no, ya la caché, perdón, olvídalo. Ok. A ver, entonces, ¿cuánto se le tiene que reponer? Bueno, ¿cuál va a ser el volumen de mantenimiento para un paciente que pesa 70 kilos? Son 110 mililitros, ¿no? No, ¿cuánto dijiste? 70. Esto se va a quedar de base. Entonces, ahí ya llevamos 10 y 10, 20. Nos faltan 50 a reponer. 50 por 1 mililitro. Ya llevamos, esto sigue igual, esto va a seguir igual. Entonces ya llevamos 40 y 20 más 50. ¿De dónde sacaste 70, Caro? No, te dije, bueno, es que a mí me salió 110. Ah, sí, 110 mililitros por hora para el paciente. Uy, 70 kilos. ¿Sí quedó? Sí, Viri. Sí. Muy bien. Son muy inteligentes.
Perdón si escuchan el gas. Ahora, ¿cómo reponer el volumen con cristaloides y con coloides? Porque no es igual. Tenemos soluciones cristaloides y soluciones coloides. No es lo mismo reponer con cristaloides que con coloides. Lo más común, obviamente, es con cristaloides. ¿Cómo lo vamos a reponer con cristaloides? Se hace una reposición 3:1. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a administrar 3 mililitros de solución por cada mililitro de líquido corporal perdido. ¿Ok? Y con coloides va a ser una reposición 1:1. Entonces, se va a administrar 1 mililitro de coloide por cada mililitro de líquido corporal perdido. ¿Sí? Sí, Viri. Pero el líquido se aplica con un gotero. ¿Cómo vamos a calcular ese goteo? Pues de inicio, la reposición de líquidos en un adulto va de 1000 a 2000 mililitros por kilogramo de peso. Y en un pediátrico va a ser de 1000 mililitros por kilogramo de peso. Va a haber casos especiales, obviamente en casos en que el paciente esté en shock. Y se tiene que reponer con 1/3 de la volemia estimada. Pero para la fórmula, para el cálculo de goteo, se utiliza esta fórmula que va a ser el volumen en mililitros a administrar por el factor del goteo del equipo que se esté utilizando. Entonces, esto nos va a dar el goteo por minuto. Si lo queremos, pues, sacar pues, por horas, pues ya ponen aquí, por ejemplo, 24 horas por 60 y ya esto lo ponen aquí en lugar de los minutos y lo multiplican por las gotas. Entonces, para un microgoteo que es para pediátricos, el factor de goteo de equipo va a ser de 60 gotas por mililitro. En un macrogoteo que no, es de 10 gotas por mililitro el factor de goteo de este equipo. El normogoteo es de 20 gotas por mililitro y en transfusión son 15 gotas por mililitro. Entonces aquí ya nada más es sustituir el volumen que se le quiere administrar por ejemplo, el normogoteo se pone aquí 20 y ya te van a salir las gotas por minuto. Si lo quieres sacar en las horas, administrar, pues ya. ¿Cómo hay que reponer esto? Si hay que reponer plasma, se tiene que reponer el 5% del peso. Dentro de este 5%, en el plasma que se reponen de 138 a 142 miliequivalentes de sodio, 3.5 a 4.5 de potasio y 98 a 114 de cloro y 22 a 27 de bicarbonato. En la saliva se pierde en un promedio de 500 a 2000 mililitros en un día. En promedio es de 1500 y dentro de estos 1500 se pierden 10 miliequivalentes de sodio, 26 de potasio, 10 de cloro y 30 de bicarbonato. En el estómago, en promedio se pierden de 100 a 4000 mililitros en un día, promedio de 1500 y en este se pierden de 60 miliequivalentes de sodio, 10 potasio y 130 de cloro, no se pierde bicarbonato. En duodeno igual se pierde entre 100 a 2000 y en promedio es de 1500. Se pierden aquí 140 miliequivalentes de sodio, 5 de potasio y 80 de cloro, igual no hay pérdida de bicarbonato. En ilion se pierde de 1000 a 9000 mililitros por día, promedio de 2.5 litros. Dentro de estos 2.5 litros se pierden 140 mil equivalentes de sodio, 5 de potasio y 140 de cloro. Y aquí sí hay pérdida de bicarbonato, es de 30. En colon, pues no se pierde líquido, se pierden más electrolitos. Son 60 mil equivalentes de sodio, 30 de potasio y 40 de cloro en un día. Y pues ya hay pérdidas de páncreas y en bilis son de 60 a 500 y se pierden 140 de sodio, 5 de potasio y en páncreas son 75 de cloro y 115 de bicarbonato. En bilis son 100 de cloro y 35 de bicarbonato. Entonces esto igual hay que tenerlo en cuenta cuando se va a reponer
lo de las soluciones. Entonces ya sabemos cómo calcular cuánto reponer, en cuánto tiempo y cómo se va a administrar. Pero pues, ¿cómo vamos a elegir las soluciones? Permítame un momento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Viri. Bien. Entonces, esperen. Hay soluciones, como les dije, cristaloides y coloides. Dentro de las cristaloides tenemos de hipertónicas, hipotónicas e isotónicas. Esto con relación al espacio vascular. Dentro de las hipertónicas tenemos a la de cloruro de sodio al 5%. Y también hay al 3%, también hay glucosada al 10%. En las hipotónicas está igual cloruro de sodio al 0.45% y glucosadas al 2.5%. Las hipertónicas van a favorecer que el movimiento sea hacia el espacio intravascular. Las hipotónicas salgan del espacio intravascular y las isotónicas pues no favorecen un movimiento, se mantienen porque son pues igual. Está la Hartmann y también la de cloruro de sodio al 0.9%, la más usada, y la glucosa al 5%. También tenemos soluciones mixtas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las soluciones cristaloides? Pues que son más baratas, son baratas. Y pues no van a producir anafilaxis porque estas no tienen proteínas en ellas. Tienen desventajas que tienen una menor efectividad, tienen un mayor periodo de latencia y tienen una menor duración en plasma. También, si no son administradas de forma adecuada, se administran a mayor tiempo, mayor volumen del que necesitaba el paciente, pues pueden causar un edema pulmonar iatrogénico. En general, la solución glucosada al 10% tiene una presión osmolar de 505. No aporta ningún electrolito. La salina al 0.9% tiene una presión osmótica de 309, aporta 154 miliequivalentes de sodio y 154 de cloro. La mixta tiene una presión osmolar de 561, aporta 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. La Hartmann tiene una presión osmótica de 273, aporta 130 miliequivalentes de sodio, 4 de potasio, 109 de cloro y 27 de bicarbonato. Y la glucosa al 5%, obviamente tiene la mitad de la presión osmótica que tenía la glucosa al 10%, entonces 250. Ahora, la solución salina está indicada para el reemplazo inicial de cualquier hipovolemia en casos de alcalosis metabólica y es perfecta para mezclar medicamentos y transfusiones. Es la que se utiliza pues de base. Tiene desventaja que aumenta la diuresis en un 20 al 30% por solución administrada, entonces el paciente va a ir al baño pues, cada 2 horas. Y puede favorecer un desequilibrio ácido-base. Está contraindicada en pacientes posoperatorios porque favorecen la retención de sodio y agua. Entonces, en pacientes posoperatorios no vamos a utilizar solución salina. Luego tenemos a la solución dextrosa al 5%. Esta no solo nos ayuda a reponer líquidos, sino que también nos ayuda a reponer calorías o glucosa. Y se tiene que dar en combinación con la solución salina para que, pues, sabemos que la dextrosa al 5% lo único que nos va a aportar pues es la glucosa. Entonces, necesitamos también la reposición de líquidos y electrolitos. Por eso hay que combinarse con una solución salina. Nos ayuda al balance hídrico y este es ideal para el postoperatorio porque, pues, como nada más nos aporta glucosa, no nos va a afectar la retención ni de sodio ni de potasio y no nos va a generar edema. Sin embargo,
tiene desventajas. La solución de dextrosa al 5% va a precipitar medicamentos. Entonces, si se tiene que aplicar medicamento cuando se está aplicando el medicamento se pone a través de la solución salina. Además de que aglutina glóbulos rojos y favorece la pérdida de sodio y aumenta pues la glucosa. Entonces hay que tener principal cuidado con pacientes que tienen diabetes mellitus porque pueden aumentar la glucosa mínimo mayor a 170. Entonces, pacientes que están descompensados y tienen diabetes mellitus, pues no vamos a utilizar esta solución. Luego tenemos a la solución Ringer lactato o solución Hartmann. Esta tiene una vida media de 20 minutos y de 4 a 6 horas en paciente con shock. Entonces, la vamos a indicar igual para reposición de volumen, para depresión acuosa y esto va a favorecer que se mueva el líquido al espacio extracelular. Entonces, se utiliza en shock hipovolémico. Si el paciente tiene acidosis láctica, se puede utilizar solución Ringer lactato, solución Ringer sin lactato. Y la solución Ringer, pues es una solución balanceada en la que el sodio, pues, es salina isotónica y pues ya está indicada para la reposición de pérdidas de hidroelectrolíticas cuando hay depresión hacia el espacio extravascular. En los coloides, las ventajas. Es su periodo de latencia, que tiene una buena duración en plasma y son muy efectivos. Sin embargo, son bastante caros y además pueden causar interferencia con las pruebas sanguíneas y puede causar antigenicidad y también, si no son administrados en el volumen adecuado, se puede formar edema pulmonar. Los coloides a su vez se dividen en naturales y artificiales. Dentro de los naturales están la albúmina y los dextranos. En la albúmina podemos encontrar albúmina en plasma fresco congelado y purificada. Esas son como las más comunes. Los dextranos en comercial se pueden encontrar como dextranal 40 y dextranal 70. Luego, en los artificiales tenemos al hidroxietilalmidón, acordado GEA. En comercio lo pueden encontrar como Gesteril al 6% y Loges al 6%. También hay derivados de la gelatina, comercial se encuentra como Hemoc al 3.5% y también tenemos al manitol. Ahora, en general, la albúmina nos aumenta el volumen 20 mililitros por gramo. Eso se tiene que administrar a través de vía intravenosa en un mínimo de 16 horas. Lo mínimo que podemos administrar de albúmina son 125 gramos al día. Aquí hay que tener riesgo con lo de los virus. Ahorita se los explico mejor. Las contraindicaciones. Esto pues es nada más por el proceso que la pasteurización que tiene que tener la albúmina para destruir los virus de inmunodeficiencia humana y hepatitis A, B y C. Pero pues estas pueden ser portadoras de algún pirógeno o bacteria que pues puedan causar infección en los pacientes. Ahora, en la gelatina, pues el aumento del volumen va a ser igual al volumen infundido y tiene que ser administrado por medio de 2 a 10 horas. Lo mínimo que podemos infundir de una gelatina es de 1500 mililitros. Hay que tener cuidado con los pacientes que son alérgicos porque pueden causar alergia y trastornos hemostáticos. Con los Dextran, el aumento de volumen va a ser de 30 mililitros por gramo. Se tiene que administrar en un promedio de hasta 12 horas. El límite de infusión es de 1500. Igual tiene el mismo problema, hay que tener cuidado con las alergias y trastornos hemostáticos.
Los GA aumentan el volumen de entre 1.1 a 1.8 más del volumen que tenía. Tiene que ser administrado hasta 24 horas y tiene un límite de infusión de 1500 mililitros a 20 mililitros. Igual hay que tener cuidado aquí con alergia, trastornos hemostáticos. Entonces, la albúmina pues es una proteína oncóticamente activa y cada gramo de albúmina es capaz de fijar 18 mililitros de agua libre en el espacio intravascular. Esta está comercializada con soluciones harinas a diferentes concentraciones. La más común es al 20%, pero pueden encontrarla al 5 y al 25%. Estas soluciones contienen citrato, entonces tiene la capacidad de captar también calcio sérico y hay que tener cuidado porque pues, puede causar hipocalcemia y pues alteraciones funcionales, tanto cardíacas como renales. También puede causar alteración en la agregación plaquetaria y la dilución de los factores de la coagulación y aumentan el riesgo de sangrado. Y pues como les digo, esta para ser utilizada es pasteurizada para eliminar virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis A, B y C. Sin embargo, no está exenta de de contener algún pirógeno, de tener bacteria, etcétera, que pueda causar pues infección. Además, en el proceso de pasteurización se pueden llegar a formar polímeros de albúmina que pueden ser alérgenos a pacientes pues, que tienen predisposición a esto. Entonces se usa también como una característica de la albúmina, se considera que a los 2 minutos va a llegar a alcanzar el espacio intravascular y va a tener una vida media de entre las 4 y 16 horas. Entonces, carece igual de factores de coagulación. Como les digo, la presentación viene al 20% por 50 centímetros cúbicos, que son igual a 200 miligramos por mililitro. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Pues en situaciones de hipovolemia, como pacientes que estén en shock, que tengan quemaduras, también casos de hiperproteinemia, como ascitis, malnutrición. ¿Y cómo se va a utilizar? Se van a utilizar 50 centímetros cúbicos de albúmina, al 20% por cada 1000 a 2000 mililitros que salgan del paciente. Ahora, dentro de los dextranos. Los dextranos pues son polisacáridos de síntesis bacteriana y están comercializados, como les dije, en Remocradex y Macrodex. El Remacrodex pues tiene un peso molecular de 4000 Daltons y tiene una vida media de entre 2 a 3 horas. Esta está comercializada con solución salina al 6%. O también se puede encontrar con solución glucosada al 6% y no puede ser administrado más de 20 mililitros por kilogramo al día. El Macrodex tiene un peso de 70 Daltons y tiene una vida aproximada de 12 horas. Está comercializada junto con solución salina al 10% o igual con glucosada al 10%. En estos casos, la dosis máxima es de 15 mililitros por kilogramo al día. ¿Cuándo vamos a utilizar los dextranos? Cuando hay estados de hiperviscosidad y estados de shock. Sin embargo, hay que tener cuidado con los efectos adversos, ya que pues causan anafilaxia en pacientes atópicos y como les digo también pueden causar alguna disfunción renal. Y también errores en la medición de la glucemia, porque estos vienen combinados, si vienen combinados con solución glucosada. También pueden causar un falso tipaje de grupo sanguíneo. Los GA, estos pues están obtenidos a partir de almidón de maíz y desarrollan una presión isooncótica con respecto al plasma de 25 a 30 milímetros de mercurio.
Se comercializan en soluciones del 6% con solución fisiológica. Estos no alteran la hemostasia y no se acumulan en tejidos a dosis recomendada. La dosis recomendada es de 20 mililitros por kilogramo al día. Estos tienen mayor incidencia de causar alergia, sin embargo, pues son muchísimo más caros que todos los anteriores. ¿Y qué más? También pueden ser administrados con soluciones de albúmina al 5%. Y pues esto hay que tener cuidado cuando veamos que la volemia se ha restablecido, pues ya, se retiran. Ahora, tenemos al manitol. El manitol, pues es un diurético osmótico que favorece el paso del agua desde el tejido cerebral al espacio vascular. Entonces, su efecto empieza a los 15 minutos de haber sido administrado y tiene una vida media de bastantes horas. Se encuentra en una presentación de monitor del 20% en una solución salina de 250 mililitros. Está indicado principalmente en casos de hipertensión intracraneal y traumatismo cráneoencefálico. Hay que tener especial precaución con el sodio, el potasio, la glucemia y la tensión arterial, además como la osmolaridad y la frecuencia cardíaca, así como la diuresis. Porque puede producir que aumente la volemia, que aumente el flujo cerebral y haya un efecto de rebote. Y también está contraindicado en casos de shock hipovolémico. Entonces, ahora ya sabemos cómo se calcula y qué soluciones tenemos, pero ¿cómo vamos a saber qué solución elegir? Los de primera elección siempre pues van a ser los cristaloides isotónicos. Luego, si vemos que los cristaloides isotónicos no están funcionando, los de segunda elección son los coloides, cuando la infusión de los cristaloides ha sido mayor a 4 litros en un periodo de 2 horas y no ha habido una respuesta favorable. Entonces, si tenemos una pérdida aproximada de 1 litro, la primera opción es utilizar cristaloides. En promedio se utilizan unos 3 litros. Si esto no funciona después de las 2 horas, la segunda opción es utilizar 1 litro de coloide. Si la pérdida es de 2 litros, ya se administraron 6 litros de coloide y estos no han funcionado en las primeras 2 horas, pues se administra un 1.5 litros de cristaloide más 1 litro de coloide. Pero si la pérdida es de 3 litros y ya se administró 9 litros de cristaloide más 2 unidades de sangre, entonces hay que administrar 1 litro de cristaloide más 1 litro de coloide más 2.5 unidades de sangre. ¿De acuerdo? ¿Clarísimo todo? Sí, Pues eso es todo. Ya saben, de líquidos. entiendo el contexto de esa imagen. Es un meme. Ese final no me lo esperaba. Final inesperado. ¿Dudas?